Buenas tardes. Hoy, siendo 22 días del mes de agosto del año 2023, se da inicio a la continuación del juicio oral en el expediente número 366-2022, cuaderno 24. En el seguido contra Señor magistrado, su audio. Ya. Ya, gracias, señor especialista de audiencias. Indicaba que este proceso está seguido contra Maximiliana Torres, viuda de Ledesma, como autor de la comisión de delito contra la administración pública en la modalidad de desobediencia a la autoridad. El ilícito penal previsto y sancionado en el primer párrafo del artículo 368 del Código Penal en agravio del Estado, Poder Judicial, Juzgado Civil Permanente de Angares. Dirige esta audiencia el juez Carmelo García Calizayo, juez titular del Juzgado Penal Unipersonal de la provincia de Angarais de la Corte Superior de Justicia de Huancavelica. Asimismo, se pone en conocimiento de las partes que esta audiencia se inicia con retraso debido a que el proceso 138-2023, cuaderno 7, en el seguido contra Luis Fernando Wincho Chamorro, con detenido por hurto agravado, se ha prolongado más allá de la hora prevista. A continuación, se solicita su acreditación de las partes. Representante del Ministerio Público. Muchas gracias, señor magistrado. Ante todo, muy buenas tardes. De igual manera, saludo a tarde a las partes procesales que se encuentran presentes en esta audiencia virtual. Por parte del Ministerio Público, el director Antonio Ancari Condeña, fiscal adjunto penal de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Angares, cuyos demás datos procesales, señor magistrado, ya se encuentran consignados en sesión anterior. Muchas gracias. De la misma manera, se solicita su acreditación del abogado defensor. Muchas gracias. Muy buenas tardes, señor juez. Buenas tardes, señor fiscal adjunto. Buenas tardes, los demás intervinientes en esta audiencia. Mi nombre es Miguel Ángel Arzapalovipe, con registro K71150 del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, con los demás datos consignados ya en anteriores oportunidades. Muchas gracias. Igualmente, se solicita su acreditación del procurador de la entidad agraviada. Gracias. Buenas tardes, señor magistrado. Buenas tardes, representante del Ministerio Público y todos los presentes. Por parte de Procuraduría Pública del Poder Judicial, abogada representante Marlit Bardales Cruz, con registro en el Colegio de Abogados de Lima, número 55523, con domicilio procesal en la avenida Petituars 3943, San Isidro, Lima. Gracias, señor magistrado. Gracias. Representante del Ministerio Público, ¿alguna observación para dar por instalar esta sesión de juicio oral?
Ninguna, señor magistrado. ¿Ya? Procuraduría. Abogado defensor de la acusada. Una, señor juez. Doy por instalada esta sesión de juicio oral. Ingresamos a la fase de la discusión final. La Fiscalía está en uso de la palabra. Puede iniciar con su alegato de clausura. Muchas gracias, señor magistrado. Bien, señor magistrado, conforme al desarrollo del juicio oral, llegamos pues al momento decisorio en que la actividad probatoria que se ha desarrollado durante este plenario oral permitirá pues a que su judicatura adopte una decisión y que ésta pues pondrá fin al conflicto penal subyacente. En esa medida, señor magistrado, debemos indicar que el Ministerio Público, conforme a sus atribuciones constitucionales, durante el itinerario del juicio oral, ha acreditado pues lo que se comprometió en un inicio en el relato de partura, esto es de demostrar la responsabilidad penal de la procesada Maximiliana Torres Viuda de Ledesma como autor de la comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de desobediencia a la autoridad en agravio pues al Estado representado por el procurador del Poder Judicial. En esta medida, señor magistrado, el presente caso surge en mérito a la comunicación formulada por el juzgado civil, antes juzgado mixto de Angaraes, respecto pues al incumplimiento o a la desobediencia realizada por la persona de Maximiliana Torres Viuda, al haber desobedecido pues la orden legalmente impartida por este juez del juzgado mixto de Angaraes, hoy juzgado civil permanente de Angaraes. El contenido de la resolución judicial número 23 de fecha 19 de enero del 2021, recaída en el expediente judicial número 187-2018, referido pues a la demanda de interdicto de retener, en donde se le exhortó pues a la hoy procesada Maximiliana Torres Viuda de Ledesma cumplir con los extremos de la sentencia, esto en la resolución número 17 de fecha 18 de septiembre de 2019, dictada en dicho proceso. Es decir, señor magistrado, se le exhortó pues a la imputada se abstenga de perturbar la posesión de doña María Natividad Guzmán Ramos en el predio denominado Cuchcu, ubicado pues en la carretera Lircay-Huapa. Esto con el apercibimiento pues de ser denunciada por el delito de desobediencia y resistencia a la autoridad. En esa medida, señor magistrado, la delimitación fáctica que se asentó pues el Ministerio Público a través de su requerimiento acusatorio, justamente fue pues de poder demostrar de que la hoy procesada Maximiliana Torres Viuda de Ledesma haber desobedecido pues una orden legalmente impartida por el señor juez del juzgado mixto de Angaraes, hoy juzgado civil permanente de Angaraes. En esa medida, señor magistrado, en primer lugar, ha quedado acreditado de que ante el juzgado civil, o mejor dicho, ante el juzgado mixto de Angaraes, hoy juzgado civil permanente de Angaraes, se tramitó pues la demanda de interdicto de retener, esto en el expediente judicial 187-2018, seguido por María Natividad Guzmán Ramos en contra de la hoy procesada Maximiliana Torres de Viuda Ledesma. En dicho proceso, señor magistrado, se expidió pues la sentencia
en este caso la resolución número 17 de fecha 18 de septiembre del 2019, en donde pues el señor juez de dicho juzgado ordenó a la hoy procesada Maximiliana Torres Viuda de Ledesma a efectos de que se abstenga de perturbar la posesión de doña María Natividad Guzmán Ramos respecto al predio denominado Cusco, ubicado en la carretera Licay-Huapa. De igual manera, señor magistrado, ha quedado acreditado, pues, de que la hoy procesada Maximiliana Torres, viuda de Ledesma, verse haber tomado conocimiento de esta sentencia de fecha 17, resolución número 17 de fecha 18 de septiembre de 2019, por cuanto dicha procesada, pues, incluso ha apelado esta sentencia expedida por el juzgado, por el juez del juzgado mixto de Angaraes, ha desobedecido, pues, esta orden impartida por dicho magistrado. Esto ha perturbado, pues, la posesión de doña María Natividad Guzmán Ramos, conforme ha quedado acreditado, señor magistrado, con la comunicación realizada por el señor juez del Juzgado Civil Permanente de Angaraes, en donde, pues, ha indicado de que con fecha 18 de noviembre del 2021 se realiza, pues, la diligencia de verificación y constatación al predio denominado Cuchcus por parte del señor juez y el secretario del Juzgado Civil de Angaraes. En dicha diligencia constatan, pues, que el predio del Naucuscus tiene una extensión aproximada de 1.300 metros cuadrados, el mismo, pues, que se encontraba al momento de la inspección cercado con yute y alambres de púa, con postes de madera, rollizos y yute. Así como también advierte en esa diligencia de constatación una construcción de una casa de madera con techo de calamina de aproximadamente 50 metros cuadrados, así como también en dicha diligencia también se advierte un cerco perimétrico que estaba tapado con yute y alambres de púa, los cuales, pues, fueron realizadas por la hoy acusada Maximiliana Torres, viuda de Ledesma. De igual manera, señor magistrado, quedó acreditado en autos de que la hoy procesada Maximiliana Torres, viuda de Ledesma, fue, pues, exhortada, esto mediante resolución judicial número 18 de fecha 7 de octubre del 2019, a efectos de que dé cumplimiento a la sentencia, la cual también ha sido reiterada mediante resolución número 23 de fecha 19 de enero del 2021, en donde también se le exhorta a la hoy procesada Maximiliana Torres Viuda de Ledesma cumplir con todos los extremos de la sentencia, con la indicación expresa, señor magistrado, de que bajo apercibimiento de ser denunciada por el delito de desobediencia y resistencia al mandato judicial, en caso de verificarse el incumplimiento. Sin embargo, pese a tener conocimiento de dicha advertencia, de dicho mandato judicial reiterado en 2 ocasiones, la hoy procesada, pues, ha incumplido este mandato judicial y ha realizado, pues, esta construcción de la casa de madera con techo de calamina, ha realizado también el cercado con yute y alambres de púa, con postes de madera rollizos, esto en todo el contorno del predio denominado Cuscus. Es en esa medida, señor magistrado, también queda acreditado, pues, de que el señor juez del Juzgado Civil Permanente de Angaraes, al verse, pues, al advertir la desobediencia de la hoy procesada, mediante resolución número 29 de fecha 26 de noviembre del 2021, dispone, pues, remitir copias certificadas de las prisas procesales al Ministerio Público a fin de que esta institución realice, pues,
las investigaciones respecto a la conducta de la ciudadana Maximiliana Torres Viva de Ledesma. Esto no haber cumplido, pues, en todos sus extremos lo dispuesto en la sentencia. Es así, señor magistrado, de que queda acreditado también de que mediante oficio número 126/2022, emitido por la secretaria judicial del Juzgado Civil Permanente de Angaraes, remite pues estas copias certificadas extraídas del expediente judicial 187/2018 en cumplimiento a la resolución número 29 y número 32 de fechas 26 de noviembre del 2021 y 3 de marzo del 2022 respectivamente, en vista de que en esta última resolución de fecha 3 de marzo del 2022 se resolvió pues el señor magistrado de cumplir con remitir copias certificadas al Ministerio Público, esto a fin de que se inicie pues esta investigación que a la fecha pues nos ha llevado a que estemos en este estadio procesal. Es en esa medida, señor magistrado, de que con las documentales ya señaladas y conforme pues a la oralización realizada de estos documentales, queda acreditado pues de que la conducta de la hoy procesada Maximiliana Torres Viuda de Ledesma encuadra perfectamente dentro de los presupuestos establecidos en el artículo 368 del Código Penal, esto es el desobedecer a la orden legalmente impartida por un funcionario público en el ejercicio de atribuciones. Esto es, señor magistrado, pues, de que la conducta de Maximiliana Torres Viuda de Ledesma encaja perfectamente en este tipo penal, por cuanto se ha acreditado, pues, de que dicha procesada ha desobedecido la orden impartida por el señor juez del Juzgado Civil de Angaraes, pese pues haberse requerido en 2 oportunidades a fin de que se abstenga pues de perturbar la posesión de María Natividad Guzmán Ramos en el predio denominado Puchcu, ubicado en la carretera Lincay-Huapa. Es en esa medida, señor magistrado, de que el Ministerio Público reafirma el pedido de pena privativa de libertad solicitada, esto es, que se le imponga 3 años de pena privativa de libertad de ejecución suspendida bajo reglas de conducta a la hoy procesada Maximiliana Torres Viuda Ledesma, así como también con respecto al pago de reparación civil, existe constitución en actor civil. En esa medida, señor magistrado, el Ministerio Público pues ha cumplido con evacuar su alegato de clausura. Muchas gracias. Muy bien, actor civil puede desarrollar su alegato de clausura. Gracias, señor magistrado. Por parte de Procuraduría Pública del Poder Judicial, nos ratificamos en el monto de reparación civil solicitado de 2.000 soles. Tal como se dijo desde el inicio del proceso, estamos solicitando dicho monto postulando por un daño extrapatrimonial, daño moral, ya que se puede evidenciar de la conducta de la imputada, pues se ha desobedecido una orden impartida por un órgano jurisdiccional, atentando en este caso contra el buen nombre y correcto desarrollo de la administración de justicia. Más aún, señor magistrado, teniendo en cuenta que se trata de una persona jurídica, en este caso el Estado representado por el Poder Judicial. Eso es todo, gracias. Gracias. A continuación hace uso de la palabra el abogado defensor de la acusada. Muchas gracias, señor juez. Venimos a rebatir los argumentos expuestos por el señor fiscal en su alegato final y en su acusación, que no tiene ninguna calidad de ser meritorio conforme al título de imputación, al principio de estricta legalidad y a las normas de basamento legal que determinan o que determinarían una responsabilidad criminal contra mi patrocinado. Por lo tanto, ante esas situaciones,
solicito que su despacho, conforme a la tutela judicial efectiva determinada por el artículo 139, inciso 3 de la Constitución Política del Estado, y de acuerdo con lo previsto por el artículo 390 del Código Procesal Penal, determine la absolución de mi patrocinada respecto al delito instruido de desobediencia y resistencia a la autoridad, tipificado por el artículo 368 del Código Penal, al ser evidente la inexistencia de responsabilidad criminal en el hecho de connotación netamente civil, puesto que conforme a lo dispuesto por el artículo 20, inciso 3, numeral B, y 4, numeral A del Código Penal, la supuesta desobediencia no era tal, pues la resistencia a un mandato judicial era perfectamente legal, pues se trató de proteger un bien jurídico propio que el titular señala que es suyo. Y por tanto el juez civil, al no utilizar los apremios de ejecución establecidos en el capítulo 5 del Código Procesal Civil, y en específico lo dispuesto en el artículo 715 del Código Acotado, esta constituye típicamente un acto atípico y totalmente jurídico, dado que la negación del mandabus judicial no puede otorgarse la calidad del incuestionable, conforme al principio de estricta legalidad. Además, conforme a lo previsto por el artículo 368 del Código Penal, que determina en el que estamos discutiendo esta conducta, este título de imputación señala que una connotación penal de no menor de 1 ni mayor de 3, de 6 años. No menor de 3 ni mayor de 6 años. Y en este caso, mi cliente, al ser adulto mayor, o sea, ya tiene más de 65 años, la pena restringida, entonces la pena se determina por la mitad de la pena, 1 a 3 años. Y 3 años, clásicamente ya habrían pasado desde esta época, 4 años y medio, desde el 2018 hasta esta época, ya habría pasado los 4 años y medio y por lo tanto incluso habría prescrito la acción penal sobre este aspecto conforme lo determina el artículo 83 infin del Código Penal acotado. Y por tanto vamos a sostener en principio el primer presupuesto de presunción de inocencia en este caso. El fiscal ha señalado, en principio, como título de imputación en su acusación, en el que hemos señalado y hemos debatido en este íter procesal, nos ha señalado que esto ha sucedido el 30 de mayo del 2018. 30 de mayo del 2018. La persona de María Natividad Guzmán interpone demanda interdicto de retener en contra de Maximiliana Torres, viuda de Ledesma, por ante el juzgado mixto de provincia de Angaraes, del entonces juzgado civil de Angaraes, generándose el expediente 187 del 2018. Proceso judicial que concluyó mediante resolución número 17, dice sentencia de fecha 18 de septiembre del 2019, en la que se ordena declarar fundada la demanda interpuesta por doña María Natividad Guzmán Ramos contra Maximiliano Torres, viuda de Ledesma. Sobre interdicto de retener, en consecuencia, se dispone que doña Maximiliana Torres, viuda de Ledesma, se abstenga de perturbar la posesión de doña María Natividad Guzmán Ramos en el predio de una Uchcus, ubicado en la carretera Lilicar Huapa, sentencia que fue declarada consentida, mediante resolución judicial número 18 de fecha 7 de octubre del 2019, ordenándose a la parte demandada dar cumplimiento a la sentencia, así como también mediante resolución número 23 de fecha 19 de enero del 2021, entre otros, se exhorta a la demandada Maximiliana viuda de Ledesma a cumplir con todos los extremos de la sentencia bajo apercibimiento de ser denunciada por el delito de desobediencia y resistencia al mandato judicial en caso de verificarse el incumplimiento. Eso es básicamente es el título de imputación que el fiscal nos ha traído a este proceso judicial. Ese título de imputación debió haberse debatido. Ese título de imputación, ¿qué genera? Un deber. El deber de mi cliente de acatar una orden judicial y en el que esa orden judicial, según la tesis fiscal, habría sido desacatada porque simplemente la omisión del cumplimiento, o sea, de entrega, sería un desacato. Pero estamos viendo acá
básicamente, ¿qué interdicto? ¿El interdicto de recobrar o el interdicto de retener? Y vamos a ver entre sus medios probatorios que ha exhibido el fiscal, que es un interdicto clásicamente de retener y de recobrar, y no de retener. Claro, el título dice retener, y también la sentencia dice retener, pero dentro de los fundamentos, de los considerandos de la sentencia, dice que el conflicto de tierras se suscita de 50 metros cuadrados y el terreno es de una extensión de 2.500 aproximadamente metros cuadrados. Entonces, ahí en principio, lo que el fiscal no dice y no cuenta es que el título de imputación básicamente se centra en una discusión de 50 metros cuadrados. 50 metros cuadrados que mi cliente lo tenía en posesión hace mucho tiempo atrás, y por lo tanto no había nada que retener, sino que recobrar. Eso en todo caso era la discusión, pero vayamos para verificar qué es lo que se pretende en el fondo. Así, la imputación notificada a mi cliente es lo siguiente. Concretamente, se imputa a Maximiliano Torres vio de Ledesma haber desacatado una resolución judicial sentencia emitida con fecha 18 de septiembre del 2019. El mismo que se le exhortara a cumplir mediante resolución 23 de fecha 19 de enero del 2021. Todos estos emitidos en el expediente 187-2018 del expediente civil tramitado en este circuito judicial. Como se podrá advertir, la línea de imputabilidad, o sea, el título de imputación nuevamente, como estábamos diciendo, hacia mi patrocinador se basa en dos frentes, en dos únicos frentes. La omisión deliberada de desacato a la autoridad judicial que emitiera una resolución judicial firme y el incumplimiento de una resolución judicial en materia civil que tiene la calidad de cosa juzgada material, los mismos que serían una conducta típica, antijurídica, una conducta típica, antijurídica y culpable a título de dolo, o sea, con conocimiento y voluntad. Eso es lo que nos está proponiendo el fiscal. Sin embargo, como sabemos, las resoluciones judiciales y en específico los emitidos por el Poder Judicial como titular de la función jurisdiccional tienen una determinación, no solo en resolver desde el punto de vista jurídico el conflicto sometido a su conocimiento, decidiendo acerca de lo que, de qué pretensiones deben ser recogidas o no, y cuáles desestimadas, sino también lograr que la decisión judicial adoptada se cumpla efectivamente, recurriendo, si fuera el caso, a mecanismos previstos para garantizar la ejecución forzada de la sentencia. Un problema que a menudo se presenta, se da cuando la parte que debe cumplir lo dispuesto por una sentencia, no lo hace. Y por tal, se tiene que activar el mecanismo de la ejecución de las sentencias. ¿Dónde está previsto esta ejecución de las sentencias? En el capítulo 5 del Código Procesal Civil. Entonces, la afectación al derecho a la tutela judicial efectiva y al debido proceso, como nos señala el procesalista Jesús González Pérez, es la autodefensa que genera una parte en el proceso y que ésta tiene una conducta claramente civil, o sea, una resistencia a un mandato civil, que es válido, porque el código lo permite. No es que esto sea una conducta dolosa, es una conducta normal en una batalla judicial. Y por eso existen las ejecuciones de los procesos judiciales. Si no, no existirían, si no, determinaría esta situación de otro modo. De esa manera, la solución de conflictos y controversias, al igual que la determinación y la protección de derechos, se encomienda a un órgano estatal de carácter jurisdiccional, ante quien pueda acudir todos aquellos que requieren de su intervención, con la certeza de que las decisiones de dicho órgano, adoptadas en el marco de un proceso determinado, regular y razonable, sean acatadas por todos y ejecutadas efectivamente de ser necesario, incluso forzadamente. Puede considerarse entonces que este derecho de tutela efectiva comprende tres aspectos. En primer lugar, un derecho de los justiciables de la acción y acceso libre
al proceso judicial. En segundo lugar, en atención de las pretensiones se desarrolle conforme a las reglas del debido proceso, que es decir, que según las normas legales vigentes y los estándares aceptados como necesarios para hacer posible la eficacia del derecho. Y en un tercer lugar, a la efectividad de las sentencias judiciales. Es decir, que el proceso concluye en una resolución judicial firme, la misma que debe estar arreglada de derecho y dotada de un contenido mínimo de justicia. Decisión esta que debe ser susceptible de ser ejecutada con coercitibilidad. O sea, mejor dicho, acá estamos viendo la coercio. La coercio que siempre que lo tiene el Poder Judicial y no lo tiene, por ejemplo, el proceso arbitral. Y por eso, esta conducta, vamos a describirla, es atípica y vamos a verificar esa atipicidad. La Convención Americana de Derechos Humanos, o Pacto de San José, expresada en el derecho a la tutela judicial efectiva, ha señalado que en el epígrafe protección judicial, en su artículo 25, numeral 1, ha señalado que toda persona tiene derecho a un recurso efectivo y rápido a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes que lo amparen contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución y la ley o la presente convención, aun cuando tal decisión sea sometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. Los Estados partes se comprometen a garantizar que la autoridad competente prevista en el sistema legal del Estado decidirá sobre el derecho de toda persona que interponga tal recurso, a desarrollar la posibilidad del recurso judicial y a garantizar el cumplimiento por las autoridades competentes. La propia convención en el artículo 8, garantías judiciales, consagra que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías de un proceso judicial dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente o imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustentación de cualquier acusación penal o civil formulada contra ella o para determinación de sus derechos o obligaciones en el orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. Nuestra Constitución, en el artículo 139, inciso 3, señala la observancia del debido proceso y la tutela judicial efectiva. En consecuencia, el derecho a una tutela judicial efectiva se encuentra plenamente garantizada en nuestro ordenamiento constitucional, por lo que cabe exigir su vigencia y eficacia aún para el vencido. Pues no debemos olvidarnos que el derecho de la defensa está consagrado y positivizado en la Constitución en el inciso 14 del artículo 139 del etos constitucional. Y por lo tanto, una regla fundamental en materia procesal es aquella que dispone que la sentencia se ejecuta en sus propios términos, claro, en sus propios términos. La doctrina, al referirse a los propios términos, nos señala que debe, en esta línea, el título jurídico que les sirve de fundamento tiene por finalidad llevar a puro y debido efecto, realizar en la práctica los pronunciamientos judiciales contenidos en las sentencias o resoluciones, con lo que debe comprender todo, pero al mismo tiempo solo los necesarios a tal fin, de suerte que el resultado sea lo ideal entre lo ejecutado y lo estatuido. Y esto va de consonancia, claro está, con una decisión judicial que determine una ejecución propia de las resoluciones judiciales. Pues de poco servirá obtener una decisión judicial favorable en un proceso si esta sentencia no se logra cumplirse por la inoperancia del propio Poder Judicial, no por la inoperancia de una de las partes vencidas, porque la parte vencida siempre va a repugnar lo que ya en la batalla perdió. Pero eso no significa que se genere un activismo judicial y que esto sea delito. En esa medida, el derecho a la igualdad y su aplicación a las partes, aún en procesos de ejecución, señala que un soporte esencial es, en los albores de nuestro constitucionalismo como estamos ahora, es que todos los derechos sean de plexo normativo en igualdad. Es decir, que el ejecutado debe resistir lo que el ejecutante pretende determinar por un principio, porque en el derecho civil se aplica el principio non iudex sine actore. El proceso se mueve a pedido de parte, no como el proceso penal, sino básicamente
en el proceso civil se mueve a pedido de parte y no por el garantismo procesal. Y por lo tanto, esta situación, diferente al proceso penal, es la que subyace la igualdad entre las partes. Entonces, la ejecución forzada de las decisiones judiciales es, en la medida de lo posible, una resistencia legal. Y por lo tanto, no se puede aplicar una determinación o una consecuencia jurídica a un silencio de la parte. El silencio, o sea, la no actitud de acatamiento, el silencio de la parte vencida no puede ser motivo determinante para una denuncia penal por desacato, porque esto no es un mandato administrativo, este es un mandato judicial que tiene coercio, y ese coercio tiene que dar sus frutos vía el título 5 del Código Procesal Civil, y en específico, el artículo 715 del Código Procesal Civil. ¿Qué nos dice el artículo 715 del Código Procesal Civil? Si el mandato de ejecución contuviera la exigencia no patrimonial, como en el caso de la tutela de derechos interdiccial, el juez debe adecuar el apercibimiento a los fines específicos, y subrayo, específicos del cumplimiento de lo resuelto. Por lo tanto, el querer mandar o denunciar por desacato a la autoridad, eso no es un fin específico. Otro, que dice bajo el principio de legalidad, cumplido el plazo previsto en las disposiciones generales, si hubiera cuaderno cautelar conteniendo cualquier medida concedida, se agregará al principal y se ordenará la refoliación a fin de ejecutarse. Caso contrario, a petición de parte, como decía hace rato, nemo iudex sine actore, se ordenará las medidas de ejecución adecuadas a la pretensión amparada. Entonces, la medida de ejecución amparada es el desacato a la autoridad. La respuesta es no, porque no lo dice el código, el principio de estricta legalidad. Y por lo tanto, ahí vemos en primer objeto que el título de imputación no tiene una conducta típica, sino atípica. En esa medida, señor juez, la conducta objetiva que nos lleva a este proceso es el delito de renuencia intencional, dolo, por omisión de un hecho de la realidad existente previamente, lo cual claramente estamos viendo que no ha sucedido. Y la conducta subjetiva, descriptiva de aquel delito, es la voluntad clara y concreta del agente de cometer el ilícito penal. En ese sentido, se tiene que la imputación, que en efecto se señala la intencionalidad de mi patrocinada de supuestamente no verificar las normas jurisdiccionales, lo cual claramente es una excepción a la regla de tipicidad, sin previamente determinar y especificar cuál es el hecho precedente con la que se arriba a tal conclusión facilista por el fiscal pretensor, entonces no puede determinarse una conducta antijurídica. Entonces acá estamos viendo que el delito, el título de imputación no contiene una conducta típica y antijurídica. ¿Puede ser culpable? Claro. ¿A título de dolo? No. Culpa consciente, claro, pero este delito necesita dolo consciente. Es diferente. Por lo tanto, sobre este hecho, sobre la tipicidad, sobre la inexistencia del delito, estamos verificando que tanto las sentencias judiciales que nos ha recreado de manera muy genérica, porque no hemos escuchado cuál es el título de imputación exacto y preciso que determine la conducta típica, antijurídica y culpable, que señala el fiscal, entonces la presunción de inocencia se abre paso con inusitada fuerza.
porque es una inusitada fuerza que el inocente declara que no es culpable. Y por lo tanto, esta situación sí es previsible de que por estas razones pueden determinarse el derribo de la acusación y por lo tanto debe determinarse la inocencia de mi cliente. Ahora, en un segundo punto, y con esto finalizamos, el fiscal nada ha dicho o ha dicho de manera genérica que pide 3 años de manera suspendida, sin decirnos cómo ha llegado a tal conclusión numérica o ponderada o merituada, según el principio de razón suficiente. Porque el señor fiscal tiene en sus manos su acusación y también tiene en sus manos cuántos años tiene mi clienta. Y mi clienta tiene más de 65 años. En el momento de la supuesta consumación de los hechos, 2018-2019, mi clienta ya también tenía más de 65 años. Y por lo tanto, si tenía más de 65 años, ¿cómo puede pedir el primer tercio? O sea, de 3 a 6 años, el primer tercio, 3 a 4 años, de 3 años. Sí, conforme al artículo 22 del Código Penal, la conducta, en todo caso, en cualquier caso negado, sería restringida. Entonces estamos hablando de 1 a 3 años. Y por lo tanto, si hay atenuantes, nunca ha hecho un delito en su vida mi cliente, porque todas las veces ha vivido en su casa, porque ella es viuda, señor juez, viuda. Y por lo tanto, el que lo ha sostenido son sus hijos. Y por lo tanto, esta situación que ella sostiene es por conducta y conducencia de un terreno que claramente lo ha comprado con el sudor de su frente, juntamente con toda su familia. Entonces, en esta situación, ¿hay conductas atenuantes o no hay conductas atenuantes? ¿O hay conductas agravantes? El fiscal no ha dicho nada, absolutamente nada. La ley para él no le interesa, porque para la fiscalía en este momento lo que le interesa es acusar y pedir sentencia. Pero nada ha dicho sobre eso, absolutamente nada. Y por lo tanto, para nosotros hay atenuantes. Y muchos atenuantes. Y por lo tanto, incluso hemos señalado que la conducta no solo no es típica y tampoco es antijurídica, sino que contiene lo determinado en el artículo 20, numerales 3, incisos 3, numeral B, y 4, numeral A del Código Penal. Y por lo tanto, esta sola situación de no haber ponderado, no haber aplicado la ponderación entre medios y fines, ha llevado a la clausura de la acusación en estos términos. Y por lo tanto, ni siquiera hay motivo justificante para determinar la responsabilidad penal de mi cliente, ni tampoco hay razonabilidad en la proporcionalidad del pedido acusatorio en la medida de la pena. Más aún, si el derecho penal exige estos elementos como determinación claramente atribuible. Y por lo tanto, esta condición de falta de proporcionalidad es claramente atribuible al fiscal acusador. Ahora nos ha señalado que otros elementos de hecho extraños a este proceso, otros elementos factuales extraños a este proceso. Pero claro, ¿por qué lo dice? Porque exactamente hay otro proceso, señor juez, y eso es lo que nunca le ha dicho el señor fiscal. Hay otro proceso por este mismo hecho que ha llevado a promoción penal y ha generado un proceso penal en el que se está debatiendo el delito de usurpación agravada. Y esto es lo que ha escondido el señor fiscal. El señor fiscal nunca le ha dicho que hay un proceso penal sobre este hecho. Entonces no puede haber dos hechos sobre un mismo, dos procesos sobre un mismo hecho, porque ahí viola el principio no bis in idem. Y este principio no bis in idem
claramente determina o establece que, que una conducta no puede contener dos procesos. Ahora bien, entonces, ¿qué es lo que está tratando de hacer el fiscal? Ha particionado un hecho, un solo hecho, en dos casos. Y por lo tanto, cualquiera de los dos que pesque primero va a determinar el resultado del segundo. Esa es su teoría básica del caso. Para nosotros, esa situación es anómala. Lo que debió promover como fiscal del caso es unir el proceso, unir los dos procesos en uno, si quería. Pero no lo quiere porque por el activismo procesal de persecución ab hominem. Y eso es intolerable en un Estado constitucionalizado. Y finalmente, como habíamos dicho, aquí hay prescripción, pero claro que hay prescripción. Estamos en el 22 de agosto del 2023. Esto supuestamente ha sido general el 2019. Ya han pasado más de 4 años y medio. Han pasado más de 4 años y medio y por lo tanto la prescripción extraordinaria se hace evidente, conforme lo ha dicho el Tribunal Constitucional. Acá no hay que teorizar sobre la prescripción, la interrupción de la prescripción, la teoría de la burbuja ni nada. Bajo el principio de estricta legalidad, las prescripciones otorgan y liberan derechos, por un principio básico en el derecho. Todo prescribe, todo caduca, menos que la ley diga lo contrario. Y en este caso, el hecho del 2018 ha sido claramente superado en esta situación. Si contamos del 2019, la sentencia del 2019 en adelante, ya habría pasado más de los 4 años y medio. Por lo tanto, bajo las teorías los principios de presunción de inocencia, estricta legalidad, razonabilidad, proporcionalidad, finalidad y del balancing del valor justicia, solicitamos a vuestro despacho, señor juez, que se estime los argumentos que hemos sostenido en esta argumentación final, conforme lo dice o lo señala el artículo 390 del Código Ritual, y establezca la inocencia de mi patrocinada o en todo caso la aplicación de la prescripción extraordinaria conforme a lo previsto en el artículo 83 infin del Código Penal. Muchas gracias, señor juez. A continuación, se solicita si está presente su acreditación de la procesada Maximiliana Torres, viuda de Ledesma. Señora Maximiliana. Buenas tardes, doctor. Al inicio. Yo me Buenas tardes. llamo Al inicio. Sí, al inicio Maximiliana. usted no se ha acreditado. Sí. Señora Maximiliana, se ha perdido el audio. No logro escuchar, por favor. Yo me llamo Maximiliana Torres, viuda de Ledesma. Mi número es Ya, el número 23 de su... 401 y 89. Siga. Vivo en la Ya, repartición el Guapo. número de celular. No tengo. Ya. Active su cámara, por favor. ¿Puede activar su cámara, señora Maximiliana? Ya, doctor. Ya está.
Gracias. Ya, Ya. A continuación, hará uso de la palabra la señora Maximiliana Torres, viuda de Ledesma, concretizando su autodefensa. Muy bien, señora Maximiliana, su abogado defensor eh, ya concluyó con su alegato de clausura. Ahora a usted le corresponde realizar su autodefensa. Aparte de lo que su abogado defensor ha desarrollado, ¿usted qué más desea agregar, indicar en este juicio? Ya estamos en la parte final. A usted le corresponde su autodefensa. Está en uso de la palabra, señora Maximiliana. Doctor, pero yo he comprado ese terreno para tenerle a mis hijos, porque eran menores de edad. Yo he querido hacer mi casa en ahí, pero lastimosamente, cuando he hecho para el cimiento, me lo han desaparecido. Por eso yo también me he sentido mal, pero yo no lo he dejado ese terreno hasta los últimos días que ahora existo, doctor. Así años, mi mamá, mi papá vivían y yo también sigo viviendo todavía en este lugar. Pero, doctor, yo tanto me he sacrificado en ese terreno, trabajando, haciendo cosas, pero yo no he dejado, doctor, ese terreno. Por eso ahora yo digo, ¿cómo es posible que a mí me va a decir así para hasta ir a la cárcel por el terreno que he comprado? Usted muy bien puedes pensar que yo puedo ir a la cárcel tantos años, que en esta edad que yo tengo, y mis hijos también son ya adultos. ¿Qué cosa he cometido? Yo no he cometido nada. Yo no sabía nada, absolutamente, que ha venido esos papeles. Ni un papel he firmado, nada. ¿Cómo me va a acusar en esa manera el señor fiscal? El señor fiscal a mí me está teniendo más rencor que otras cosas, doctor. Gracias. Ya, Ya, gracias. Gracias, señora Maximiliana. ya. De esta manera, la procesada ha vertido su autodefensa. Enseguida se solicita al especialista de audiencias fecha para adelanto de fallo. Señor magistrado, para el día 23 de agosto, 12 del mediodía con 30 minutos. No logré escuchar, doctor Melani. Señor magistrado, para el día 23 de agosto, 12 con 30 minutos del mediodía, o sea, mañana, señor magistrado. No, mañana tengo otra sentencia, 23, no, para pasado mañana, doctor Melani. Un momento, Doctor, señor. 23 o 24 de agosto. Un momento. Sí, un momento, doctor. Señor magistrado, para el día 24 de agosto, 2 de la tarde con 5 minutos. Bien, Señor juez, el disculpe. adelanto de fallo se dará el día 24 de agosto de 2023, hora 2 de la tarde con 5 minutos. Señor juez,
Muy bien, siendo 5 de la tarde. Señor juez, disculpe Sí, usted, doctor. el día 24 y el día 25 tengo un pequeño problema. Tengo en el expediente 62-2023, el caso Cuellos Blancos, tengo una declaración testimonial presencial en la Fiscalía contra el Crimen Organizado, la tercera Fiscalía Anticorrupción, todo el día del 24 y el 25 tenemos audiencias programadas desde las 9 de la mañana hasta casi las 5. Entonces, si podría ser otra fecha, porque el 24 y el 25 estoy full, señor juez. Ya. Doctor, el tribunal considera no es indispensable su concurrencia, en todo caso queda eh, usted dispensado. Solamente voy a dar el sentido del fallo. Voy a dar el sentido del fallo, si hay responsabilidad o no hay responsabilidad, y ese mismo rato, o sea, el día 24, a las 2 de la tarde, después de haber dado este resultado, voy a señalar fecha para la lectura íntegra de la sentencia. Porque ya hemos terminado con los alegatos, autodefensa, ya el resto le corresponde al juzgado. Señor juez, le Entonces, sugeriría, si fuera el 24, en todo caso, muy de tarde, a las 4 o a las 5. además el acta se le va a notificar a todos, ¿no? Ya, a ver, esta lista de audiencias, el mismo día 24, otro horario. Señor magistrado, en todo caso sería 12 del mediodía con 30 minutos. Ya, a las 12 del mediodía. Con 30 minutos, señor magistrado. Sí, sí. Abogado de la defensa. Está bien, en todo caso le pediría que, si me puede mandar un oficio para eximir al señor fiscal para interrumpirme la diligencia un ratito y poder conectarme. Ya. En horas de la tarde, señor especialista. Señor magistrado, por lo que estoy observando la programación hasta las 6:30 de la tarde tenemos audiencia, magistrado. Ya, el sentido fallo sería un par de minutos, puede ser ya 6 y 40 en todo caso. Entonces, 6 de la tarde con 30 minutos, señor Señor magistrado. magistrado, 6:40, ¿fuera del horario laboral? No tiene que ver. Y doctor, es que yo tengo bastante carga laboral, doctora. Tengo que ser consciente de lo que me pagan, también tengo que responder ¿no? a ello, ¿no? Yo soy uno de los abogados litigantes que ha llegado ¿no? a asumir este cargo, ¿no? Los que litigamos siempre nos hemos quejado que en el Poder Judicial hay retraso, no se atienden debidamente los No, procesos. señor magistrado, solamente para hacerle recordar el horario laboral, pues que está estipulado de 8 de la mañana a 5:30 de la tarde, ¿no? Si su despacho confiere poner esa hora en la diligencia, no hay ningún inconveniente. Sí, doctora, entonces yo me pongo la mano al pecho. Si yo era el que reclamaba de afuera, entonces por lo menos estando aquí, debo responder, pues, ¿no? Lo que cuestionaba antes. Ya. Como les digo, el adelanto de fallo es conocer ¿no? el sentido, ¿no? de la resolución. Bueno, nada más. No voy a dar todavía la lectura de la sentencia. Ese día les voy a indicar qué día se va a dar, se va a leer la sentencia. Muy bien, entonces, señor especialista, ¿me indica a qué hora?
6 de la tarde con 30 minutos, señor magistrado. Ya, ya. Entonces, la lectura de sentencia, el adelanto de fallo se va a dar el día 24 de agosto, hora 6 de la tarde con 30 minutos. Ese mismo día se va a señalar fecha para la lectura íntegra de la sentencia. Son 5 de la tarde con 19 minutos del día 22 de agosto del año 2023 será por finalizada esta audiencia. Señor juez, una última pregunta.